los chicos del año pasado, que ahora están en segundo, que estaban re emocionados porque habían podido empezar a cursar anatomía en la morgue, porque el año pasado como lo hicieron todo virtual, no habían podido pisar nada y estaban re contentos, me mandaron fotos así de toda la alegría que tenían, que podían cursar de forma normal, así que bueno, de a poquito se está restableciendo todo, y sí, cuando lo vean en vivo, ahí sí les van a poder preguntar un montonazo de cosas más. Bueno, vamos a... bueno, nos había quedado un pedacito nada más de la primera parte, pero se los pongo, si bien es un repaso así como rápidamente, fugaz, antes de que veamos el tema de hoy, que es impulso nervioso. Pero recuerden que el lunes nosotros hicimos un repaso de los tipos de neuronas, de cómo se clasificaban, y lo único que nos quedaría repasar, porque esto está en tejido nervioso, es el concepto de las células de la glía. Recuerden que las células de la glía también son células nerviosas, nada más que no es la unidad funcional del tejido nervioso, pero estas células de la glía, recuerden su clasificación, porque es importante en cuáles están en el sistema nervioso central y cuál en el periférico, que es lo que estábamos viendo recién. Si bien los oligodendrocitos son los mismos que las células de Schwann, la única diferencia es en dónde están. Y la verdad es que se trató de buscar una similitud, porque la célula satélite es como parecida a los astrocitos, pero no es la misma célula. No es como el caso de la oligodendrolía y la célula de Schwann. La célula satélite es como una célula de sostén que le brinda como un apoyo a la neurona en el sistema nervioso periférico, pero el astrocito ya es una célula estrellada con una forma específica y que rodea bien a la neurona y solo está en el sistema nervioso central. Yo siempre les digo, háganse de cuenta que es como el mayordomo, ¿sí? Abre la puerta, le hace la comida, levanta los restos, todo, o sea, atiende a la neurona para que ella se pueda abocar únicamente a producir y transmitir el impulso nervioso, que es el contenido que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, aportan nutrientes y están alrededor, formando incluso algunas barreras, como la barrera hematoencefálica, que vamos a ver bien dónde se ubica en la unidad que viene, que vemos sistema nervioso, es la unidad 19. Y después tenemos algunas células específicas, solo en el sistema nervioso central, que son las células ependimarias, que son las que de alguna forma revisten la parte interna del epéndimo, que es un canal de la médula espinal, que ahí en realidad se encontró y por eso se le dio ese nombre, y en realidad a veces estas células ependimarias reciben otro nombre distinto cuando están en los ventrículos del cerebro, que también vamos a ver en sistema nervioso, y a estas células, en vez de llamarse ependimarias, les pusieron como un nombre en paralelo, que se llaman células del plexo coroideo, porque se encontraron en partes específicas del sistema nervioso central. Pero, al fin y al cabo, revisten los conductos y secretan el líquido cefalorraquídeo, que es como un sistema de circulación propio que va a tener el sistema nervioso central. Y después un sistema inmunitario chiquitito, pero propio también del sistema nervioso, que es un conjunto de células macrofágicas, que en conjunto se las llama microglía. Entonces yo sé que hay macrófagos y hay otras células que fagocitan cosas que no sirven en el sistema, o sea, en el cuerpo en general, pero en el sistema nervioso, además de estar este sistema inmune participando, está esta microglía que hace un acompañamiento al sistema inmunitario. Generalmente por tamaño, a los astrocitos, oligodendrocitos y células de Schwann en el caso del periférico se los llama macroglía, y microglía se llaman las células que son no solo más chiquititas, sino que están en menor cantidad. Y a esta macroglía, a veces por tamaño, a veces como son las células principales también del sistema nervioso central, muchas veces se la llama neuroglía, haciendo referencia a los que están dentro del sistema nervioso central. Eso como clasificación en paralelo, pero lo tenían clasificado en tejido nervioso. Lo que hacemos acá es un poquito repasarlo, para que, introduciéndonos ahora en neurona propiamente dicha y en el tejido nervioso y en su función, podamos analizarlo en base a sus componentes funcionales, que serían sus células. Espérenme que ahora tengo que abrir el otro Power, y lo que vamos a ver hoy es la función justamente de esta neurona, si bien los otros hacen nada más asistencia, que la función de esta neurona es transmitir, producir y transmitir lo que sería el impulso nervioso, ¿sí? El impulso nervioso sería la conducción nerviosa de la información de una forma rápida, eficaz, muy distinta a la que hacen otro tipo de células. Porque, ojo, tenemos otras formas de transmitir información, pero en realidad se considera que solo el tejido muscular y el tejido nervioso son los que realmente
se los clasifica como tejidos excitables con la capacidad de transmitir una corriente eléctrica y dar una respuesta más rápida. Todos los tejidos, y por ende todas las células, tienen la capacidad de irritabilidad. Si ustedes recuerdan, esto es una propiedad, una manifestación vital que vimos en la unidad 1, y es la capacidad de dar respuesta a cualquier estímulo. Esto cualquier célula lo hace. Pero no responden de la misma forma. Cuando el estímulo hace transmitir una respuesta generalizada, rápida, a través de cambios eléctricos, lo cual efectiviza el tiempo de transmisión, estamos hablando de un tejido excitable. Y dentro de los tejidos que hemos visto, ¿sí?, de los tejidos animales que hemos visto, solo el nervioso y el muscular se consideran tejidos excitables. No así el epitelial y el conectivo, que tienen otra función principal y no transmitir esta información a través de corrientes eléctricos. Entonces, si bien todas nuestras células tienen un potencial eléctrico, porque el potencial eléctrico es la capacidad de cualquier carga que yo tengo en el interior de desplazarse o de realizar trabajo, el potencial eléctrico en la mayoría de las células está estable. En cambio, en un tejido excitable, como el tejido nervioso, que es el que vamos a ver ahora, y el tejido muscular es cuando le llega la señal nerviosa, que lo vamos a volver a repasar al final, si bien nosotros ya vimos para qué servía el músculo y no analizamos profundamente la contracción muscular porque la facu sacó ese contenido, sino también veríamos la función eléctrica en el músculo, lo sacamos porque la facu no lo toma, no porque no lo haga el tejido. Toda esa carga que está dentro tiende a mantenerse estable, pero hay algunas células que mantienen ese potencial eléctrico, esa cantidad de cargas que tienen en su interior de la forma más estable posible, y hay otras que juegan con la diferencia de potencial que hay entre su interior y el exterior, y ese pasaje de cargas lleva a crear lo que se denomina un potencial de acción, que es lo que vamos a ver ahora, que es cuando la neurona se excita y puede pasar la información. Entonces, potencial eléctrico es la capacidad de cualquier carga de desplazarse. Y por otro lado, cuando yo tengo una diferencia de la cantidad de cargas en el interior de una célula y en el exterior, o entre dos tejidos entre sí, yo lo estoy comparando, digo que hay una diferencia de potencial. El potencial eléctrico se mide en volt, ¿sí? Y como las células son muy chiquititas, se los mide en milivolt. ¿Cuándo van a lograr entender realmente todo esto? Cuando vean electricidad en física. Pero nos falta como un poco, porque ustedes acaban de empezar la unidad 6, y la unidad de electricidad en física es la 8. Entonces, cuando uno repasa nervioso al final, antes de rendir, ya tienen este contenido de física, y uno puede decir, ah, bueno, pero ahora entiendo por qué me dice que el potencial eléctrico es la capacidad de la carga de moverse, ¿sí? Porque lo vi desde la física. Entonces ahora trabajamos con el concepto y tratamos de entenderlo, pero lo terminan de comprender y de razonar cuando ven el contenido desde la física también, ¿sí? Así que va a haber que hacer un repasito al final, y eso es lo que hacemos en los talleres. En los talleres al final, antes de que ustedes rindan los integradores, retomamos unidades y puntos en los cuales nosotros necesitábamos a lo largo del año que ustedes también incorporaran algún concepto químico o físico para poder terminar de entenderlo. Entonces no se preocupen que los talleres antes de los globales están obviamente enfocados a esto. Pero ustedes ya sabían, porque lo vimos en permeabilidad celular, que hay una gran concentración de potasio en el interior de la célula y de sodio en el exterior. No quiere decir que no haya sodio en el interior o que no haya potasio en el exterior. Esto de las letritas en mayor o menor tamaño me están graficando en este esquema que hay una concentración más alta o una concentración más baja de cada uno, pero quiero que sepan que no solo el sodio y potasio, que lo vimos, por ejemplo, en permeabilidad celular para tenerlo en cuenta, sino que cada uno de los iones que yo encuentro en el interior y en el exterior de la célula tienen una concentración, generalmente definida en el interior, porque el exterior celular puede variar, o sea, pueden pasar un montón de cosas alrededor y que este potencial varíe, pero adentro de la célula trata de mantener, como ya hemos visto, un equilibrio estacionario, trata de mantenerse estable. Y no solo hay una cantidad de potasio y de sodio en el interior y en el exterior, vuelven a ser los protagonistas acá porque el impulso nervioso se transmite a través principalmente de estos dos cationes, pero sepan también que hay otros compuestos, como por ejemplo los principales aniones que están en el interior de la célula dependen de compuestos orgánicos que han perdido parte de sus iones por estar en un medio acuoso, y por eso se los llama aniones orgánicos, o sea, distintas sustancias orgánicas que tienen carga negativa, como en el exterior
el anión más abundante es el cloruro. Vuelvo a decir lo mismo, estos no son los únicos, son los más representativos como cationes y aniones más importantes en el interior y en el exterior. Cuando yo analizo una célula, cualquiera que sea, puedo medir su voltaje en el interior con respecto al exterior y medir esto que estábamos viendo recién, que es la diferencia de potencial. O sea, de acuerdo al potencial eléctrico que tiene el interior de la célula y el exterior, ¿qué diferencia de cargas en voltaje hay en el interior con respecto al exterior? Es importante que ustedes entiendan esto. Las cargas tienen una carga relativa. Ustedes esto todavía no lo ven en física, pero sí han visto en química, cuando han visto las partículas, un electrón, un neutrón, un protón, que las cargas que tienen positiva o negativa son cargas que a alguien se le ocurrió llamarlas de alguna manera. O sea, yo sé que la carga positiva atrae la negativa, pero nada me dice qué es positivo y qué es negativo. Es un valor que nosotros le damos para comprenderlo. Eso quiere decir que si yo tengo una diferencia de potencial en el interior de la célula con respecto al exterior, depende de dónde yo me pare para analizarlo, es la diferencia de potencial si va a ser de negativa o positiva. O sea, yo puedo comparar la cantidad de cationes y aniones que hay en el interior de la célula con respecto al exterior. Y voy a obtener una diferencia. Esa diferencia de voltaje va a ser positiva o negativa dependiendo del punto de referencia en el cual me pare. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Es que cuando yo hago la sumatoria, siempre hay más aniones en el interior de la célula con respecto al exterior, o lo que sería más cationes en el exterior con respecto al interior. No importa, una carga que dentro de la carga relativa sería negativa. Es negativa si yo me paro en el exterior diciendo, bueno, si yo tomo como punto de referencia que el exterior tiene 0 milivolt, saco toda la comparación de cationes y aniones y la saco en el interior. Si yo digo que el exterior tiene 0 milivolt, entonces el interior de la célula es negativo. Si yo me hubiera podido parar en la célula y decir, bueno, voy a contar a la célula como 0 milivolt, puedo decir que el exterior es positivo. Es lo mismo. ¿Se entiende este punto o no? El punto de referencia. Díganme si alguno se ha perdido, por favor, porque si no, después no entienden nada lo siguiente. Yo ¿Se me perdí entiende un o no? poquito, Gise. El punto de referencia tiene que ver con la cantidad de cargas que yo tomo. A ver, esperen que voy a abrir otra pantalla. A ver si les hago un dibujito y se entiende mejor. Igual mi computadora tiene tantas cosas abiertas que dice que está pensando cuando se le va a cantar abrir la pantalla. Bueno, ahí creo que la abrí. Díganme cuando vean la pantalla blanca. Ahí se ve. Bien. Bueno, a ver, supongamos que esta es una célula, ¿no? Y obviamente el exterior es el exterior. Si yo acá tengo, por ejemplo, voy a hacerlo con un número chiquitito para que se entienda, una cierta cantidad de cargas positivas y una cierta cantidad de cargas negativas, supongamos que yo las pudiera contabilizar, ¿no? A cada una de ellas. Digo, bueno, ¿cuál es el potencial? Yo quiero medir en milivolt qué es lo que pasa dentro de la célula y qué es lo que pasa en el exterior de la célula. Hay cargas que se compensan. Si esta carga negativa se compensa con una positiva, supongamos, vamos a hacer un ejemplo para que lo puedan entender de forma gráfica. Si esto se compensa en carga, esto se compensa en carga y esto se compensa en carga, el interior de la célula me va a dar negativo con respecto al exterior de acuerdo al exceso de un tipo de carga o de otro, ¿sí? Lo mismo me va a pasar acá. ¿Ven? Si hay cargas que se compensan entre sí, va a haber un exceso de cargas positivas. Entonces, en base a eso yo digo, bueno, el exterior es positivo con respecto al interior que es negativo. Claro, la pregunta es cuánto. O sea, cuánto más positivo, cuánto más negativo. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo un punto de referencia. Tomar un punto de referencia, es decir, la célula es negativa con respecto a un exterior positivo, sería que cada vez que yo quiera medir el voltaje que tiene una célula, tendría que fijarme cómo es el medio en comparación. Entonces, sería un quilombo. ¿Qué hago?
tengo que fijar un punto y decir, bueno, pará, yo pongo un punto de referencia, no puedo decir positivo o negativo. A alguien le doy el valor de 0 milivolt como punto de referencia, si se lo doy al exterior, y bueno, obviamente, depende de la cantidad de cargas que yo cuente, voy a tener en el interior de la célula un voltaje negativo. Si yo hubiese tomado al revés, como punto de referencia, la célula, y digo, no, esto que es negativo, no importa, sería mi 0 milivolt, y bueno, el exterior me quedaría el voltaje positivo, ¿sí? Esto, que es un punto de comparación que yo tomo, es la diferencia de cargas existe, pero esta cantidad de cargas negativas que hay en el interior de la célula varía en cada una de las células. Y esta cantidad de cationes que hay de más en el exterior varía de acuerdo a cada medio extracelular. Entonces, ¿de qué forma yo lo regulo? Tomo un punto de referencia. ¿Cuál es mi 0? Y después cuento lo que hay del otro lado. Bueno, esto por convención, cuando se analiza el potencial de las células, se toma como 0 milivolt al exterior. Entonces, siempre el interior de la célula es negativo, porque tomé como referencia, siempre la carga es así, hay más cargas negativas en el interior y más cargas positivas en el exterior. Pero algún punto de referencia yo tengo que tomar, elijo el exterior, entonces mi interior de la célula siempre es negativo. Y ahí puedo comparar distintas células. Entonces digo, bueno, ¿cuál es el voltaje de equilibrio de una neurona, de una célula epitelial, de una célula intestinal, de una célula del estómago? ¿Se entiende? ¿Se entiende ahí o no? ¿Sí? Bien. Sí, Gise, se Sí, entiende mejor. siguiéndolo con el cuadernillo. Bien, perfecto. Bueno, entonces ahora volvamos a la presentación y en base a esto, como les digo, tomando como punto de referencia un exterior en 0 milivolt, el interior de la célula siempre es negativo. Ahora, en cada una de estas células esto varía. ¿Me tengo que saber todo el tipo de valor, digamos, de milivolt de cada una de las células? No, chicos. Obviamente esto en cada una de las células varía, pero sí es verdad que se han tomado referencia y en la mayoría de las células es negativo. Y Curtis me da 3 ejemplos. Por ejemplo, la célula vegetal, que su punto de equilibrio de voltaje, de diferencia de potencial con respecto al exterior, es menos 180 milivolt, y otras células que tienen un voltaje más chiquitito, como un glóbulo rojo, que es menos 9, y acá la protagonista que vamos a analizar en esta unidad, que es la neurona, que tiene menos 70 milivolt. Entonces, dice, ¿me tengo que saber cuál es el voltaje de una célula epitelial, de una célula? No, chicos, no, es un dato que no lo tienen. O sea, no está en el cuadernillo. Tengo que saber siempre que las células son negativas con respecto al exterior si lo tomo como referencia en 0. Estos dos son ejemplos. Y lo que vamos a trabajar ahora en impulso nervioso es re importante saber que sí, la neurona tiene un estado de equilibrio en menos 70 milivolts. ¿Qué quiere decir estado de equilibrio? Que cuando la célula no está excitada, está en reposo, tiene este voltaje. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la unidad 3 de pasaje de sustancias? Dijimos, cada ion tiene como un punto de equilibrio y yo me encuentro en un estado que digo, un equilibrio con ella misma, que se llama estado estacionario. Bueno, el estado estacionario depende de una concentración química de cada una de las sustancias y también una cierta cantidad de cargas. Con respecto a las cargas, el estado estacionario de la neurona, en su equilibrio, en el reposo, es de menos 70 milivolts. Esto quiere decir que cuando yo estoy en potencial de reposo, que es lo que le pasa a cualquier célula que no se excita, siempre mantiene eso en equilibrio, la neurona en su potencial de reposo siempre va a tener menos 70 milivolts. Pero ¿cuál es la función de la neurona? Transmitir información. ¿Cómo transmite información? Excitándose, rompiendo este potencial de reposo y generando un potencial de acción. ¿Cómo genera el potencial de acción la neurona? Cambiando transitoriamente el equilibrio eléctrico de su interior, o sea, invirtiendo la polaridad. La célula adentro es negativa, bueno, ¿qué hago para generar un potencial de acción?
transitoriamente la neurona en su interior se vuelve positiva. Y ahí es cuando inicia un potencial de acción que va a viajar a través de esa neurona y se va a transmitir por todo el axón a través de un mecanismo que se llama impulso nervioso. Es importante que entiendan que el impulso nervioso tiene una intensidad constante. ¿Qué quiere decir esto? El potencial de acción se produce o no se produce. No es que varía en el tiempo. No es que la célula tiene en reposo menos 70 milivolt y de repente hay algunos impulsos nerviosos que las hacen llegar hasta más 10 milivolt, otras a más 50. Cuando se produce el potencial de acción, la respuesta es al todo o nada. Es verdad que hay pequeñas estimulaciones o modificaciones de esa polaridad de membrana, que ahora lo vamos a ver, pero cuando transmito digamos, el impulso nervioso y cuando la neurona se excitó porque inició un potencial de acción, es porque llega hasta el máximo. Supera un umbral y llego hasta el máximo y después baja. Es como una escalerita que se repite, que ahora la vamos a ver en una gráfica. Eso significa que tenga intensidad constante. Ahora, sí es verdad que la frecuencia puede variar. ¿A qué hace referencia la frecuencia? Al número de impulsos nerviosos que se producen en el tiempo. Por ejemplo, si un nervio se excita 3 veces por minuto, 1000 veces por minuto o 100.000 veces por minuto, eso es la frecuencia, la cantidad de veces que la neurona se va a excitar. Pero un impulso nervioso y el viaje de un impulso nervioso que lleva en tiempo 0,3 segundos, el pico que hace y que baja la intensidad es constante. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, ¿por qué la neurona se excita y por qué existe este potencial de acción? Porque de esta manera la neurona puede transmitir información, al ser una corriente eléctrica, de una forma mucho más fácil que a través de otros mecanismos de información. Fíjense, ustedes comen, por ejemplo, no sé, algo dulce, se comen un caramelo. Ese caramelo lleva al proceso digestivo en el estómago, pasa la glucosa a la sangre, y necesita llegar ese estímulo de que aumentó la glucosa hasta el páncreas, que el páncreas diga, hay más glucosa, secreta insulina, y esa insulina ahora circulando en la sangre tiene que llegar a cada una de nuestras células para decir, che, la glucosa que está acá circulando, métela a tu interior. Conclusión, ese es un proceso que lleva horas. A veces hay algunos un poquito más rápidos que por ahí llevan minutos. La transmisión de información que lleva una neurona se transmite en milisegundos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tendría un medio de transporte que no fuera tan efectivo a través de un impulso eléctrico, imagínense que ustedes irían caminando, se clavarían, no sé, un clavo en el pie. Si esto sería un mecanismo hormonal para transmitir a través de la sangre la señal, seguirían caminando con el clavo incrustado, perforaría la piel, la dermis, la hipodermis, llegaría al hueso, produciría una lesión, una infección, y todavía no nos enteraríamos de que hay algo mal y que yo lo tengo que sacar, ¿sí? ¿Para qué sirve el potencial de acción? O sea, una corriente eléctrica y no una química como la que ocurre cuando yo libero algo a la sangre, para aumentar la velocidad de transmisión del impulso. Exacto, velo, ¿sí? Cuando te quemás, cuando te lesionás, cuando algo te hace... Bueno, cualquier cosa que estimule un receptor sensorial, llega la información al cerebro en milisegundos. Es más, hay reflejos que son tan rápidos que llegan antes que la información llega al cerebro. Les debe haber pasado y deben haber sido conscientes de retirar la mano ante un estímulo y todavía su cerebro no sabe qué pasó. Por ejemplo, ustedes se pinchan, instantáneamente la mano lo retira porque la información viajó hasta la médula y el reflejo hizo retirar y después viaja a los siguientes milisegundos al cerebro y uno es consciente de qué es lo que pasó. Pero incluso retiramos la mano antes de que llegara al cerebro, o sea que todo ocurre en un lapso tan cortito porque es un impulso eléctrico. Exacto, Leo, es un arco reflejo. Los arcos reflejos los vamos a ver en sistema nervioso, que son los que llegan solo a la médula. Después se toman un trabajito de llegar al cerebro y hacerlo consciente, pero en primera instancia dan una respuesta muy rápida porque solo llegan a la médula. Entonces me dan una respuesta motriz
que uno todavía no entiende por qué. Por ejemplo, ve venir una pelota, un rayo de luz, algo que se viene a la cara y uno instantáneamente por ahí se protege y cierra los ojos, antes de entender qué es lo que estaba pasando. Es porque primero reacciona el reflejo para tratar de proteger la integridad del cuerpo y después uno lo lleva al mecanismo, digamos, de la conciencia, a la corteza, a la parte de la corteza cerebral que se va a encargar de procesar esa información dependiendo qué tipo de información es. Entonces, por eso existe el potencial de acción, por eso el tejido nervioso es excitable para aumentar la rapidez de la transmisión de información, ya que transmite largas distancias en corto tiempo al ser mecanismos eléctricos. Ahora, veamos un poquito esta diferencia de potencial en la neurona. Recién dijimos, bueno, en la célula vegetal o en el glóbulo rojo hay otro voltaje, no me importa, no me voy a quedar nada más con la neurona. Si yo agarro una maquinita, no unos electrodos, sino unos microelectrodos para que lleguen a lograr a la célula, si esos microelectrodos no tienen ningún tipo de estimulación, obviamente el voltaje que miden es 0 milivolt, ¿sí? Ahora, si yo aproximo un microelectrodo a una célula y el otro en el exterior, ¿qué es lo que hacen estos electrodos? Medir la diferencia de potencial que vimos recién. O sea, ¿qué diferencia hay entre el exterior y la célula que yo estoy midiendo? De esta forma se saca cuál es el potencial de reposo de cada una de las células. En la neurona, cuando mido el voltaje del exterior con respecto al exterior, como toma este microelectrodo, está medido para tomar como punto de referencia cero el exterior, lo que acá vemos como microelectrodo A, me capta una diferencia de potencial de menos 70 milivolts. O sea, el estado de reposo de mi neurona no es 0, es menos 70, cuando está estable. Cuando se inicia un potencial de acción, que estábamos viendo recién, esta gráfica, si yo lograría, mientras que se está transmitiendo un potencial de acción, lograría con un microelectrodo medir qué pasa a lo largo del tiempo, a lo largo, como les dije recién, de 3 milisegundos, voy a ver esta alteración. ¿Sí? En los próximos 3 milisegundos puede ocurrir otro y así de acuerdo a la frecuencia del impulso, pero en el lapso de 3 milisegundos se produce este arco que ahora vamos a estudiar en cada uno de esos paso a paso, en donde yo voy viendo cómo se va alterando el potencial de membrana. En el potencial de acción se produce de la carga negativa que tenía la neurona, menos 70, se produce un aumento del potencial de la membrana hasta llegar a un punto positivo que más o menos ronda los más 40 milivolts, o sea, 40 milivolts positivo, y después vuelve a descender incluso un poquito más que esos menos 70 milivolts, hasta más o menos menos 90, y vuelve a restablecer el reposo. Ese arquito que yo estoy viendo en esta gráfica es lo que pasa en 3 milisegundos en el lapso de un pedacito de la neurona, como estoy marcando acá en un axón, y se llama potencial de acción. Y eso se propaga. O sea, un fragmentito del axón se despolariza, o sea, entra en este potencial de acción, y ese cambio de polaridad va al siguiente segmento, y hacia el siguiente, hasta que llega al final del axón. Cuando estoy acá, en este punto, que son estos ramilletes que vemos acá, ahí me comunico con otra neurona con órgano efector. Eso se llama sinapsis, y eso lo vamos a ver mañana. ¿Sí? O sea, lo que estamos viendo nosotros es cómo pasa la información acá, punto a punto, por todo este axón, bla, 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 hasta llegar acá. Eso es impulso nervioso. Cuando llego a este puntito y me comunico con el otro, es sinapsis, y eso lo vemos mañana. Entonces, veamos cada uno de los pasos de este potencial de acción, siempre y cuando esté hablando de un potencial de acción, ¿sí? Que se lo simboliza así como PA, o impulso nervioso, en el cual, como les dije recién, pasa al todo o nada. Cualquier variación desde el estado de reposo, que sube o baja un poquito el voltaje, pero no llega a alcanzar la intensidad de eso al todo o nada, como dijimos recién, no se lo considera potencial de acción. O sea que todas las modificaciones del potencial de reposo que ocurren en las dendritas de la neurona, al final, o un potencial que se produce post-sináptico, o sea, después de la comunicación con un siguiente tejido, sí puede ser variable y transmitir una diferencia de carga en un lapso cortito. A esto se lo llama respuesta pasiva local. O sea, en el lugar pueden haber variaciones de voltaje, pero para que haya una respuesta activada y se inicie un potencial de acción, la respuesta es al todo o nada, como vimos recién, ¿sí? Y se inicia un potencial de acción en un fragmentito que va corriendo a lo largo de toda la neurona. Para entender cómo se transmite este potencial de acción, vamos a tomar como punto de referencia dos cationes, que son los mismos que analizamos en la unidad 3,
y es porque son los más importantes y los que más mueven cargas eléctricas para poder producir este potencial de acción, que son el sodio y el potasio. Para analizar este sodio y potasio, cómo producen el potencial de acción, tenemos que conocer el potencial electrónico de ese ion y cuándo está en el equilibrio y a lo largo de la transmisión del potencial de acción, cómo va variando la diferencia de potencial de la neurona en base al equilibrio de cada uno de sus iones. Cuando nosotros decimos que el estado estacionario de una neurona tiene menos 70 milivolts, eso es la sumatoria del equilibrio de todos los iones que están en el medio de la célula, que esto se calcula a través de una ecuación que se llama ecuación de Nernst, que gracias a Dios no la tienen que calcular en el ingreso, pero sí la van a calcular en segundo año cuando estén en fisiología, y van a ver que en realidad es una ecuación sumamente compleja en la cual yo sumo el potencial electrónico de cada uno de los iones. Del sodio, del potasio, del cloruro, del bicarbonato, y empiezo a sumar todos, y el equilibrio de todos en su totalidad me da menos 70 milivolts. Pero cada uno de los iones que nosotros tenemos en el interior de la neurona tiene un potencial de equilibrio. Como los dos protagonistas que llevan a cabo el impulso nervioso son el sodio y el potasio como cationes principales, vamos a analizar el potencial de equilibrio de estos dos, no porque los demás iones no lo tengan, ¿sí? Solo porque son los más importantes. Entonces, si yo aislaría a mi célula de absolutamente todo otro tipo, digamos, de estímulo externo, y solo me fijo en la permeabilidad que tiene la bicapa de fosfolípidos para dejar pasar el sodio, dejar entrar, dejar salir, y digo, ¿en qué valor el sodio estaría contento y en equilibrio con respecto a la membrana, anulando a todos los demás? Bueno, ese potencial, que se llama potencial de equilibrio de un ion del sodio, es de más 55. ¿Qué quiere decir esto? Que el sodio entraría a la célula todo lo que puede hasta llegar a más 55 milivolts y ahí estaría contento con él mismo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? El voltaje de equilibrio de la célula dijimos que era de menos 70. Si el sodio todo el tiempo quiere entrar, no me queda otra que cerrarle todas las puertas para que la célula esté en equilibrio con ella misma y tenga un voltaje de menos 70 milivolts. Siempre, siempre, las puertas pasivas del sodio tienen que estar cerradas, salvo cuando quiere iniciar un potencial de acción, pero en el equilibrio, en el reposo están cerradas, le abre un poquito la puerta y se manda con todo el sodio. En cambio, fíjense el potencial de equilibrio del potasio, de menos 90 milivolts. Está muy cerquita del potencial de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa con el potasio? Y que el potasio tiene un potencial de equilibrio muy cercano al del interior de la célula. Como el interior de la célula es negativo con respecto al exterior, el potasio medio como que se quiere quedar adentro, porque es una carga positiva. Pero por otro lado, químicamente, hay más concentración de potasio adentro que afuera, entonces también quiere salir. Entonces, quiere salir porque químicamente hay más adentro, pero también quiere entrar porque adentro es más negativo. Entonces, como su potencial es cercano, muchos de los canales pasivos de potasio están abiertos cuando la célula está en reposo. ¿Sí? Este es el punto inicial del cual partimos. ¿Cuál es el estado en el cual cada uno de estos cationes está en equilibrio, contento con ellos mismos, y cómo me encuentro en una neurona en el reposo? Entonces, yo les hago una pregunta. Si yo voy a generar un potencial de acción y voy a invertir la polaridad con respecto a estos dos iones, que son los que estamos viendo, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? ¿Qué modificación puedo hacer acá para que se cambie la polaridad de la membrana? ¿No se le ocurre nada? Si el interior de la célula está negativa y la inversión de la polaridad es que se va a volver positivo para transmitir esa información eléctrica, ¿qué voy a tener que hacer con estos canales? ¿Cómo dijimos que estaban los canales de sodio en la neurona en reposo? ¿Sí? ¿Me están escuchando? ¿Cómo estaban estos canales de sodio? ¿Abiertos o cerrados? Bien, ahí Marcos dice cerrados. ¿Cómo están estos de potasio? ¿Abiertos o cerrados en el reposo?
Abiertos. Abiertos. Si yo cierro este canal de potasio, no voy a producir mucha diferencia porque su potencial de equilibrio es muy parecido al potencial de equilibrio de la neurona. Pero la gran modificación de la polaridad de la neurona se va a modificar cuando yo este canal que está cerrado lo abra, porque masivamente se van a meter todos los iones que puedan. Entonces, la diferencia de potencial que se crea entre el exterior y el interior va a variar en el potencial de reposo y en el potencial de acción, dependiendo cuál de ellos abra. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Si bien hay tres componentes que participan en la transmisión de ese potencial en el potencial de acción, tengo que entender que en el potencial de reposo no solo tengo iones distribuidos de forma simétrica, como dijimos recién, tengo más cloro afuera, menos cloro adentro, tengo más potasio adentro, menos potasio afuera, sino que hay bombas y transportadores que juegan abriéndose y cerrándose para poder permitir que el potencial de reposo pase a un potencial de acción, y además de eso una concentración, que eso significa permeabilidad diferencial, una concentración de iones que pasan a través de la membrana de acuerdo a la afinidad que tiene la membrana para pasar a determinado ion. O sea, no es solo que hay más y pasa más, porque la membrana, por ser una bicapa fosfolipídica, tiene determinados transportadores que por ahí dejan pasar más cantidad o menos cantidad de un determinado catión o de un determinado anión. La Belo dice que le suena a la unidad de permeabilidad. Obvio, todo lo que estamos viendo tiene que ver con permeabilidad porque el potencial de acción es una transmisión, un pasaje de sustancias a través de la membrana de la neurona. Así que si no sabemos permeabilidad y no podemos repasar los contenidos de permeabilidad, no entendemos nada del impulso nervioso. Si no entendemos impulso nervioso, no entendemos la unidad de neurona y por ende es difícil entender lo que viene que es sistema nervioso. O sea, todas las unidades de alguna forma están concatenadas. Bueno, veamos este potencial de acción que veíamos recién en el dibujito. Como dijimos recién, a lo largo de aproximadamente 3 milisegundos, si bien en este dibujito aparece como hasta casi 4, me gusta porque tenía una gráfica bonita, pero sí consideren que no llegaría hasta 4, llegaría hasta 3, porque es la gráfica que me muestra Curtis, llega hasta 3 milisegundos, y voy a considerar 3 milisegundos el pasaje de un potencial de acción. Tenemos distintos estadios. El reposo, cuando se genera el potencial umbral, la membrana se despolariza, que quiere decir invierte su polaridad, porque la neurona es una célula polarizada, como todas. Si tiene menos 70 milivolts, quiere decir que está polarizada. Pero pierde esa polaridad negativa y pasa positiva, luego se repolariza, hiperpolarizándose, o sea, siendo más negativa que lo que era, y vuelve a establecer el reposo. Esas son las etapas del potencial de acción. ¿Sí? La neurona, cuando se excita, recibe determinadas señales y si supera este potencial umbral, genera la despolarización o inicio del potencial de acción. Bien, primero veamos qué pasa cuando la neurona está en reposo. Cuando la neurona está en reposo, como dijimos recién, la membrana está polarizada. Quiere decir que tiene un polo negativo porque en el interior yo mido y hay menos 70 milivolts. ¿Cómo se dan estos menos 70 milivolts? Como dijimos recién, la mayoría de los canales de potasio están abiertos, los canales pasivos, pero los canales de sodio están cerrados. ¿Por qué? Porque si yo los abro un poquito se mandan. Eso es el reposo. ¿Sí? En el reposo, canales de potasio pueden estar abiertos, pero los canales de sodio están cerrados. Entonces, la neurona genera su propio equilibrio con ella misma, en donde todos los iones están con sus canales, algunos abiertos, otros cerrados, aunque estemos describiendo estos dos, y tenemos una polaridad de menos 70 milivolts. Bien, ahora, a determinadas neuronas llegan determinados estímulos generando lo que conocemos como un umbral o no. Ese umbral es si el estímulo supera los menos 55 milivolts, o sea, algún estímulo dejó entrar un poquito de sodio, si logra superar el menos 55 milivolts, el potencial de acción se produce. Al todo o nada, como dijimos. O sea, ese arco que vimos ahí, que llega hasta más 40, que llega con los mismos límites, se produce sea el estímulo que sea. ¿Qué significa llegar al umbral? Por ejemplo, yo puedo estimular a los fotorreceptores de mi retina del ojo para que vean determinada imagen, pero hay haces de luz que nuestro ojo no ve. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay determinados haces de luz que por la longitud de onda que tienen no llegan a menos 55 milivolts, entonces no generan, obviamente, la apertura de estos canales de sodio y no van a inducir un potencial de acción. Por ejemplo, si yo estoy acariciando la piel
con una pluma, con un dedo, bueno, con el coso que sea, el roce es un estímulo sobre un receptor táctil, que me hace ser consciente que algo me está rozando. Pero si yo uso algo muy, muy chiquitito, que prácticamente no sea perceptible, no sé si alguna vez les ha pasado, o se han detenido a pensar, por ejemplo, en los mosquitos, cuando tocan nuestra piel, no todos, porque depende del peso, pero cuando tocan nuestra piel, a veces el peso que tienen es tan chiquitito que nuestros receptores táctiles no lo detectan. Entonces, nos damos cuenta que nos picó cuando ya mandó el picotazo, pero mientras que estaban apoyados, ni nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque ese receptor táctil que tenía presión encima, que era el mosquito, no llegó al umbral. Entonces no produce un potencial de acción y no nos dimos cuenta. No recibimos la sensación. Todo receptor que recibe un estímulo externo solo genera un potencial de acción con una respuesta siempre que supere este umbral. Una vez que lo supera, se inicia el potencial de acción y se comienza la fase de despolarización, que es este arco que vemos acá. ¿Qué ocurre en la despolarización? En la despolarización hay una apertura brusca de los canales de sodio. Rápidamente los canales de sodio que estaban cerrados se abren. ¿Qué pasa si yo abro los canales de sodio y el sodio se manda para adentro como puede? Si se manda para adentro, entra mucho sodio a la célula, pero como son canales dependientes de voltaje, van a tratar de llegar a su punto de equilibrio, que recuerden que el punto de equilibrio del sodio era de más 55 milivolts. Llegan casi hasta el punto de equilibrio, que es más 40. Siempre llegan más o menos hasta más 40, más 45, que es este punto que vemos acá. Llegan casi al equilibrio con ellos mismos. Ahora, si ustedes se fijan, como estos canales son dependientes de potencial eléctrico, a medida que aumenta más la polaridad de la célula en el interior, se estimulan menos los canales de sodio. Porque si yo abro los canales de sodio y adentro de la célula había menos 70 milivolts, empiezan a entrar, por una cuestión de gradiente de concentración, mucha cantidad de sodio, pero a medida que entran y adentro de la neurona se va volviendo más positivo, ya el gradiente de concentración disminuye, y al disminuir el gradiente de concentración cada vez entra menos sodio y se van inactivando esos canales hasta que llegan a este estado de más 40 milivolts. Y cuando llegan a este estado de más 40 milivolts, los canales de sodio que se abrieron empiezan en un proceso, o sea, entran en un periodo que se llama periodo refractario. El periodo refractario, chicos, es como, ¿vieron cuando ustedes abren la tapa del freezer? Que cuando la cierran, inmediatamente si ustedes la quieren abrir, se quedan ahí como tironeando y hay como una presión que no las deja abrir. Bueno, el canal de sodio hace lo mismo, o sea, se abrió y permitió la entrada de sodio, y después se tapó y se quedó durante un ratito ahí frenado. Eso significa periodo refractario, lo cual hace que cuando llegue una próxima señal, que sería un próximo potencial de acción, cuando estoy en el punto estimulando a la neurona, siempre la neurona vaya hacia una dirección y no hacia la otra. El periodo refractario de los canales de sodio es lo que me permite la unidireccionalidad del impulso nervioso, que vaya siempre hacia un mismo lugar. Una vez que se establece este punto de despolarización, la membrana comienza ahora con más 40 milivolts a recibir un estímulo hacia canales de potasio. Y uno dice, ay, pero los canales de potasio en realidad estaban abiertos. Sí, claro, estaban abiertos los canales pasivos, pero ahora se activan otros canales de potasio que se llaman voltaje dependientes, porque como yo les dije recién, el punto de equilibrio del potasio era menos 90 milivolts, y el interior de la célula era de menos 70. Entonces, el potasio quería salir por su concentración química, pero quería entrar por la carga eléctrica, porque es positivo y adentro la célula era negativa. Entonces tenía una atracción eléctrica hacia el interior, pero química hacia afuera. En cambio, como el sodio ahora invirtió la polaridad, si adentro de la célula tengo más 40 milivolts, el potasio ahora quiere salir, porque hay más cargas positivas adentro que afuera, y también quiere salir porque hay más concentración de potasio adentro que afuera. Entonces, ¿qué pasa en este proceso de repolarización? Sale potasio. Y sale tanto potasio que incluso no solo la membrana se repolariza, sino que se hiperpolariza. Se le conoce hiperpolarización a la salida del potasio hasta llegar a su punto de equilibrio, que como dijimos era menos 90 milivolts. Entonces, desde más 40
milivol hasta menos 90, sale potasio, hasta volver a su punto prácticamente de equilibrio, ¿sí? Toda la despolarización es entrada de sodio y toda la repolarización e hiperpolarización es salida de potasio. Digo, bueno, pero ahora tengo una diferencia re chiquitita de menos 90 milivol, y si ustedes se fijan, podría volver rápidamente a menos 70 milivol, que es lo que pasa desde la hiperpolarización hasta el estado de reposo. Pero ojo, chicos, yo puedo llegar a menos 70 milivol y que la neurona otra vez esté en equilibrio eléctrico. Pero a esta neurona, durante este proceso del potencial de acción, se modificó químicamente. O sea, entró sodio, salió potasio. ¿Quién se les ocurre que puede volver a restablecer este equilibrio? ¿Quién hace lo contrario de este movimiento pasivo del sodio y del potasio? El cloro. Y esto también lo vimos. Perdón, ¿ese qué decías? El cloro puede ser. No, el cloro sería otro. O sea, sería otro, digamos, otro anión que podría compensar la diferencia de carga. Pero yo te hablo químicamente. O sea, químicamente la célula se le metió sodio y salió potasio. ¿Quién podría restablecer el equilibrio que tenía antes? O sea, hacer lo contrario, sacar el sodio que se metió de más, meter potasio. Bueno, ni idea. Repaso, chicos, por favor, de la unidad 3. La bomba de sodio y potasio era el tipo de transportador que permitía igualar las concentraciones de sodio y potasio para volver a restablecer el equilibrio, ¿sí? Cuando yo vuelvo a incrementar y se vuelve a producir esta hiperpolarización y llego a menos 90, digo, bueno, volver al reposo a los menos 70 milivolts no va a ser tanto. Claro, sí, pero para volver la concentración química necesito el accionar de la bomba de sodio y potasio, que no solo vuelve a menos 70 milivolts, sino que va a volver al equilibrio de la concentración del ion sodio y el potasio. Bueno, a ver, yo les voy a mandar hoy a la tarde un videíto para que les digo porque lo tengo que subir en la plataforma, entonces ya que estoy lo subo y se los copio acá para que lo puedan rever, para que vean la transmisión, como se ve acá, de este impulso, porque lo que nosotros hemos visto es un potencial de acción. Pero el potencial de acción lo que hace es esto, transmitirse punto a punto en cada uno de estos puntos de la neurona, de forma tal que cuando yo llego al final puedo llegar a la terminal del axón. Miren, acá se ve mejor en esta imagen. Si bien esto es para mostrarles la vaina de mielina, pero se ve bien la transmisión. Acá en este punto, ven, yo represento gráficamente de forma positiva la parte externa de la membrana y negativa el interior. ¿Qué pasa cuando una neurona le está ingresando un potencial de acción? Ingresa mucho sodio, entonces en ese momento se despolariza la membrana y se vuelve positivo en el interior y negativo en el exterior. Y eso va contagiando al grupito, digamos, de canales de sodio que están en el siguiente tramo. Entonces, viajas al siguiente punto. Y así va estando cada una de las partecitas de este axón que van entrando en potencial de acción, unos están en despolarización, después se repolariza y la siguiente se despolariza, y así sucesivamente hasta que va la transmisión eléctrica hacia el final de la neurona. Yo sé que este contenido es muy difícil comprenderlo cuando ustedes todavía realmente no tienen la definición de la parte física, ¿sí? Pero necesitamos ordenarlo gráficamente en la cabeza para poder entenderlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que no se pierda? Ya escucharon la explicación general. Hoy a la tarde necesito que vean el videito que les voy a mandar para que ustedes vean cómo se transmite el impulso nervioso y que lean toda esta primera parte. Chicos, mañana vemos sinapsis y terminamos con neurona, o sea que les recomiendo terminar la lectura de toda la unidad. Vimos impulso, vemos el video, leemos toda la teoría y yo mañana, antes de ver sinapsis, les voy a hacer un dibujo de la neurona, cómo va pasando punto a punto y cómo se van abriendo y cerrando los canales. Pero ustedes tienen que tener la lectura previa, el que no se acuerde qué era la bomba de sodio y potasio, qué era un gradiente de concentración, les pido porfa que lo repasen de la unidad 3, porque son conceptos que se necesitan acá para retomar.
y si no se pierden, porque si yo digo, ay, pero quiere el gradiente de concentración, si no sé qué es un gradiente de concentración, obviamente no voy a entender el concepto acá, que estamos viendo justamente cómo varía la concentración de un catión y de un anión con respecto al otro, para poder transmitir. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No, Gise, de mi parte no. Bueno, porfa, no se estresen, sé que es complicado, mañana volvemos a retomar de este punto, pero hagan lo que les digo, ven el video hoy a la tarde y terminen de leer todo la unidad de neurona. Sí, es un colapso mental, están todos así como mareados. Ya lo sé, chicos, esta unidad es difícil, no les voy a mentir, o sea, no es fácil, no es un concepto que uno lo mete y dice, ah, bueno, listo, lo leo al pasar. No, tienen que estar atentos, tener algunas, algunos